Hola, buenas tardes. Vamos a ver ahora el circuito RC en dominio del tiempo. Miren, vean, la conexión BR1C se mantiene un tiempo y el capacitor toma una carga. En determinado tiempo t igual a 0, se cambia el interruptor. Entonces queda desconectada la fuente, la resistencia 1, y entonces nada más nos queda un circuito RC, pero el capacitor tiene un voltaje inicial, tiene una carga. Entonces al cerrarse este circuito, el capacitor se va a descargar. Entonces el voltaje que tiene inicial el capacitor le vamos a poner V0. Eso depende del tiempo que estuvo conectada a la fuente. Si fue mucho tiempo, pues entonces V0 puede ser igual a V. ¿Sí? Bueno, entonces el voltaje inicial en el capacitor V0 depende su valor por el tiempo que estuvo conectado el circuito R1C. Bueno, ok, entonces nos queda esto así. Y ahí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes, que nos dice que la suma de voltajes en una malla vale 0. Entonces aquí sería el voltaje en la resistencia más voltaje en el capacitor igual con 0. La corriente que se marcó como I, P, es la misma en la malla, ¿verdad? Es la misma en la resistencia que en el capacitor. Bueno, entonces aquí aplicamos la suma de voltajes. El voltaje en la resistencia es esto. Aquí lo dejamos, el voltaje en el capacitor. La resistencia, corriente en la resistencia es la misma que el capacitor, entonces tenemos esto. Y luego viendo la tablita de las relaciones de voltaje y corriente que ya vimos en el tiempo, se sustituye la corriente en el capacitor, que es C por la derivada de BC, y nos da esto. Se divide entre RC y entonces nos queda esto. Es una ecuación diferencial homogénea, en este caso de primer orden, y la respuesta es BC. En el caso de las ecuaciones homogéneas, o sea, las que están igualadas con 0, la respuesta sale de las condiciones iniciales. Como es de primer orden, necesitamos una condición que la conocemos, que es la carga inicial en el capacitor. ¿Sí? Bueno, entonces, si aplicamos en la ecuación el operador D mayúscula a la n como la derivada enésima, nos queda esto. ¿Sí? Bueno, y que quedó encerrado en paréntesis se le llama polinomio característico o ecuación característica del circuito. Para sacar la solución se necesita sacar las raíces, en este caso es una nada más, del polinomio característico. Entonces hay que obtener las raíces de esta ecuación, en este caso una, y bueno, es cuando igualamos a 0 el polinomio, y en este caso la raíz pues nada más es un despeje, y nos queda que es menos 1 sobre RC. Bueno, cuando es una sola raíz, la respuesta tiene esta forma. BC de t, que es la respuesta, es la constante C1 por por e elevado a la raíz por t. Y donde la constante C se debe sacar con las condiciones iniciales, en este caso una, que es esta. Entonces, si evaluamos esta ecuación en t igual a 0, nos da C1, y ese valor ya lo conocemos. Entonces, sustituimos B0 en esta ecuación,
el valor de C1 aquí, y entonces nos queda esta ecuación. Y también la raíz, ¿verdad? Que es menos 1 sobre Fc. Entonces, esta es la ecuación de la descarga del capacitor. Es una señal transitoria, cumple con lo que dimos como definición de lo que es una señal transitoria, ¿no? Se tiende a cero cuando el tiempo tiende a infinito. Entonces, cuando se tiene ya la ecuación de un voltaje, y entonces para ver qué forma tiene, hay que graficarlo, ¿eh? Entonces la gráfica, pues en este caso es una exponencial que va decreciendo así, empieza en B0 y va decreciendo, y tiene esta forma. Y otra cosa que hay que sacar de los transitorios, dijimos, es el tiempo del transitorio. Entonces, si vemos la ecuación, cuando cero, la respuesta, pues nunca, ¿verdad? Por muy grande que sea el tiempo, siempre va a tener un valor. Muy pequeño, pero nunca va a ser cero. O sea, es asintótica. Entonces hay que tomar algún criterio para sacar la duración práctica, digamos, del transitorio. Entonces, para obtener la duración práctica del transitorio, en este caso se trabaja o se define un parámetro que se le llama constante de tiempo, tau, y se define como el producto RC. Entonces, tau, producto RC, se llama constante de tiempo. En segundos, dimensionalmente está en segundos, si resistencia está en ohms y el capacitor está en farads. Bueno, ahora se hace una tabla para este circuito de el tiempo, el tiempo y cuánto vale el voltaje, ¿no? O sea, la relación de tiempo-voltaje. Y esta tabla se hace en números de constantes de tiempo. Entonces, fíjense la tabla que nos dice, para t igual a 0, el valor es B0, ¿no? No se ha caído nada. Para un tau, que es RC, entonces nos queda E a la menos 1 por B0, nos da .367, y entonces significa que se ha caído el 63.3%. Para 2 tau, nos queda E a la menos 2 por B0, entonces E a la menos 2 es .135, significa que se ha caído el 86.5%. Para 3 tau, lo mismo, se ha caído el 95.1%. Para 4 tau, el 98.2%. Para 5 tau, 99.4%. Y así podemos seguir, ¿verdad? Nunca va a llegar a 100. Entonces, un criterio práctico de la duración de un transitorio es cuando se ha extinguido al menos 99%, al menos. Entonces, en este caso observamos que para 5 tau, la caída se ha extinguido el transitorio 99.4. Entonces se toma como duración práctica para este circuito de transitorio igual a 5 tau. ¿Sí? Aquí vamos a ver un ejemplo ya con valores. Vamos a suponer que B0 vale 12, la resistencia 100 ohms y el capacitor 0.8 milifarads. Entonces calculamos el tau, son 80 milisegundos. Es el 5 tau, es este número multiplicado por 5, ¿verdad? Son 400 milisegundos. Entonces esto va cayendo, y en punto 4 ahí tenemos el límite donde se acaba el transitorio práctico, se le llama T', ¿sí? En este caso es 400 milisegundos, y el voltaje que hay
para este tiempo son 80 milivolts. ¿Sí? Para ver estas formas, ya bien, con valores y todo, se pueden utilizar aplicaciones que hacen gráficas de las funciones. Las más conocidas o algunas son una que se llama Desmos y otra que se llama Quick Graph. Aquí les presento la que yo hice con la ecuación, ¿verdad? Que ya tenemos con esos valores. Y entonces la gráfica es esta. ¿Sí? Entonces se ve ahí para punto 4, ya es un voltaje, dijimos que 80 milivolts. Pasa aquí en 12, ¿sí? Y la forma que tiene, pues es así exponencial. En estos casos, la aplicación nos da posibilidades de hacer tablas de valores. Ahí podríamos checar que para punto 4 son 80 y, y nos da los valores de diferentes tiempos, ¿sí? Bueno, pues gracias, nos veremos la próxima clase. Se me olvidaba decirles que vayan viendo ustedes alguna aplicación para las gráficas y adóptenla para que en el futuro cualquier transitorio que saquemos o gráfica que saquemos la vamos a graficar para ver las formas y los valores. Gracias.